De esta manera les decía que los ciudadanos al final del día se les viene a rescatar sobre todo esa idea de que estén partícipes todo el tiempo, que no solamente se les llame con el propósito de que en un determinado momento estos puedan llegar a participar o no, sino que sea el proceso constante. ¿Y qué me refiero con esto que sea el proceso constante? La idea que subyace aquí es precisamente que los ciudadanos puedan, tanto en la identificación de los problemas, en la construcción de la solución a los mismos, en la toma de decisiones, obviamente en la ejecución y sobre todo después en la puesta en práctica, una posibilidad de que el ciudadano esté involucrado en la toma de decisiones en la política pública. ¿Por qué? Porque el discurso que se manejaba era precisamente bajo el concepto, entre comillas, de la revolución ciudadana. Y la idea de la revolución ciudadana es que los ciudadanos volvían a ser partícipes y que tomaban para sí las instituciones. Léase en este sentido que se iba en contra de un concepto que se utilizó mucho durante la década pasada, que ustedes recordarán y que le asimilan como la famosa partidocracia o partitocracia. Ya habíamos hablado del tema, pero que se refiere a que los partidos políticos cooptan las instituciones y en tanto en cuanto llegan a cooptar las instituciones, piensen en los diversos poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial respectivamente, la idea era que se estaba haciendo una especie de reparto. Y en esa especie de reparto, obviamente, cada uno de los partidos políticos llevaba su parte. Frente a esto, obviamente, la respuesta es que los ciudadanos vuelvan a estar. ¿Cuál era uno de los fenómenos, sobre todo, que generó que se den estas bases y sobre todo que la respuesta sea tan fuerte por parte de la ciudadanía? Sobre todo el manejo y la falta de legitimación del Congreso Nacional. El Congreso Nacional a lo largo de los tiempos sufrió una serie de problemas, sobre todo por este manejo político, por este reparto que se les acusaba. En este sentido, lo que vamos nosotros a observar, sobre todo, son situaciones, entre otras, por ejemplo, como la elección de las autoridades. ¿Qué sucedía antes con la elección de las autoridades? La elección de las autoridades la hacía de manera particular el Congreso Nacional, es decir, el legislativo, a través usualmente de unas ternas que enviaba el Ejecutivo o en su defecto también la función judicial y el legislativo y entre comillas entre ellos se repartían. La idea de nuestra Constitución en el año 2008 era romper con eso. ¿Y cómo se rompía? La idea de romper con eso era cambiar, mudarle totalmente esta idea y en este sentido lo que terminaba pasando al final del día era sobre todo una especie de bálsamo o un cambio fundamental que se iba a presentar. ¿Y por qué se iba a presentar sobre todo este bálsamo, este cambio que les estoy diciendo? Se iba a generar sobre todo bajo la idea específica de que los ciudadanos iban a ser partícipes y que iban sobre todo a tomar las grandes decisiones. En tanto en cuanto iban a tomar ellos las decisiones, la idea de la función de transparencia como tal se basa en el principio establecido en el artículo primero de la Constitución que determina que el pueblo es el mandante y al ser mandante se entiende que es también el primer fiscalizador. En consecuencia, su deber es ejercer su derecho de participación, con lo cual bajo el nuevo marco constitucional la idea es que los ciudadanos puedan realizar la correspondiente fiscalización, es decir, a través de la participación constante. Ahora, ¿quiénes forman parte de esta función? Los principales que forman parte de la función son, como ya les había señalado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, atención, distínganles ustedes con la Defensoría Pública que habíamos hablado en la función judicial y que era un órgano autónomo, la Contraloría General del Estado, las superintendencias. Digo las porque obviamente es en plural. La idea básica de esta función de transparencia y control social es que tiene una personalidad jurídica y una autonomía financiera, administrativa, presupuestaria, organizativa. ¿Con qué propósito? Piensen ustedes si se va a convertir en el ente fiscalizador de los otros y sobre todo van a participar en los procesos, por ejemplo, de elección de las autoridades, lo lógico es que tengan esta autonomía
que le va a permitir actuar sin depender de los otros. En este sentido vamos a encontrar, por ejemplo, sí, que la idea es el rompimiento de esa división clásica, la división clásica de ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros ya hemos estudiado la función electoral y este quinto poder que viene a ser precisamente la idea de los cambios. Y dentro de esta idea, sobre todo de los cambios, nosotros vamos a encontrar en sus atribuciones principales de manera particular en el artículo 204 de la norma suprema, que el principal propósito va a ser el tema de promover e impulsar el control. ¿Cómo va a generar el control? A través de, obviamente, una observación a las entidades y organismos que forman parte del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado, en tanto en cuanto presten servicios o desarrollen actividades de interés público que les realicen con transparencia y equidad. Y el segundo, obviamente, es el fomento e el incentivo de la participación ciudadana, la protección y el ejercicio y el cumplimiento de los derechos de participación y la prevención y, sobre todo, la lucha contra la corrupción. Pregunta: ¿había algún antecedente en relación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Pues sí, había precisamente un antecedente que era la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Y la Comisión de Lucha contra la Corrupción fue un organismo que se creó, obviamente, con la Constitución pasada del año 1998 y que cumplía unos propósitos de manera particular que se referían a que los ciudadanos tengamos la posibilidad de participar y sobre todo de fiscalizar, es decir, de realizar denuncias frente a uno de los hechos tan graves por obvias razones y que nos ha llamado poderosamente la atención y que sobre todo ha menguado las posibilidades de una correcta administración de los presupuestos públicos, que es obviamente la corrupción en todos sus sentidos. Dicho esto, vamos a encontrar una serie de denuncias que a lo largo de cada uno de los gobiernos pasados ha hecho mella y sobre todo nos ha puesto a reflexionar sobre la importancia de tener una cultura de combate y lucha contra la corrupción. En este sentido, vamos nosotros a darnos cuenta que cuando me refería a superintendencias, las hablaba en plural, porque vamos a encontrar algunas. Y dentro de estas superintendencias ya vamos a ver cuál es la idea que tienen, pero es precisamente un tema de control. Y al ser un tema de control que ofrecen las superintendencias, vamos a encontrar que de acuerdo a cada una de sus ámbitos de competencia, estas van a, sobre todo, a generar unas formas de control. Y dentro de estas formas de control, de manera particular, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que sucede con la superintendencia de bancos, con lo que sucede, por obvias razones, con la superintendencia de control del poder del mercado, etc. Es decir, que al final del día son unos organismos técnicos de vigilancia, de auditoría, de intervención y de control. ¿Sobre qué? Sobre las actividades que van a ocurrir dentro del Estado, respectivamente. Ahora, ¿cuáles son y cómo funciona de manera particular la función de transparencia y control social? Al igual que el resto de funciones, ellos gozan de fuero de corte nacional y la idea es que ellos estén, obviamente, en sus funciones 4 años. Y en tanto en cuanto estén en estos 4 años, obviamente podrán irse renovando. Y la idea, al final del día, de quienes llegan a ocupar estos cargos, sus autoridades obviamente van a ser ecuatorianos, deben estar en goce de los derechos políticos y usualmente llegan la mayor parte de ellos a través de concursos de méritos y oposición, es decir, a través de meritocracia, pero en otros casos a través de postulaciones respectivas. ¿Quién va a ser el titular de la función de transparencia y control social? Entre las y los organismos respectivamente van a elegir a su titular. Y dentro de los titulares de cada una de las entidades van a tener obviamente unas atribuciones y unas funciones que va a ser, por ejemplo, trabajar
en las situaciones relacionadas con el fortalecimiento y la generación de políticas públicas, generar un plan de acción en relación a la función respectivamente y trabajar en un plan específico de lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa si solamente la Contraloría o solo la Superintendencia o solamente el Consejo de Participación Ciudadana realizan un plan de lucha contra la corrupción? Que obviamente sus acciones van a ser aisladas y el propósito al final del día es que puedan trabajar en conjunto en este sentido. Además, obviamente deben, y obviamente esto es muy importante, deben presentar de manera anual un informe ante la Asamblea Nacional con el propósito de que se verifique en este caso que se están cumpliendo obviamente los fines para los cuales fueron electos. En este sentido, creo que es muy importante destacar obviamente este rol que van a cumplir porque al final del día lo que están haciendo es el famoso término que ustedes lo conocen de accountability o rendición de cuentas. Ahora, ¿qué sucede con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Aquí siempre hubo una discusión. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren, al final del día es un organismo eh, bastante híbrido, podríamos llamarlo de manera particular. ¿Por qué? Porque no lo vamos a encontrar sobre todo en otras latitudes. De manera específica, nosotros vamos a encontrar sobre todo en la República Bolivariana de Venezuela el famoso poder ciudadano, que vendría a ser más o menos lo que sucede de manera particular aquí con el quinto poder. Es decir, al final del día hubo siempre cierta inspiración en este sentido. En el caso venezolano existe un Consejo Moral Republicano que también está sobre todo manejado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado. El antecedente más cercano que podemos verlo es obviamente el poder ciudadano y sobre todo en este sentido saber que hay esa inspiración, como lo señalábamos en la primera cápsula, desde el punto de vista bolivariano. ¿Cómo están conformados este consejo? Este consejo está conformado por unos consejeros y estos consejeros ustedes sabrán de manera particular que con la reforma que existió en febrero del año 2018, se cambió la forma a través de la cual se elige. La idea inicial antes del 4 de febrero respectivamente era que estos eran designados a través de concursos de méritos y oposición, es decir, ellos postulaban, daban unas pruebas, etcétera, y después, en tanto en cuanto esto sucedía, llegaban a ocupar sus cargos. Sin embargo, la discusión fuerte que se dio detrás de esto era que un solo partido político llegó, entre comillas, supuestamente a cooptar todas estas dignidades. El cambio que se propuso, obviamente, el 4 de febrero respectivamente, a través de la consulta popular fue, ¿está usted de acuerdo en cambiar y que se los elija a través de votación? Es decir, a través de sufragio universal, directo y libre. Y si ustedes tienen buena memoria, en el año 2019 sucedió esto, acudimos a las urnas conjuntamente con las elecciones a autoridades de los gobiernos subnacionales. Nosotros elegimos también a los representantes de este Consejo de Participación. ¿Cuál es ahí un poco la discusión? La discusión era que estos no podían hacer campaña política, sino simplemente los ciudadanos debíamos, en teoría, conocer parte de sus requisitos y lo que terminó pasando es que algunos que estaban en primer lugar, o en su defecto, algunos partidos políticos hicieron una campaña específica, terminaron por triunfar. ¿Por qué se dio este cambio? Este cambio de manera específica se dio sobre todo por la crítica tan fuerte que existió en relación con la designación de los anteriores consejos de participación ciudadana y control social. Porque en este sentido ustedes recordarán que hubo muchas críticas, por ejemplo, entre otros, a las elecciones del fiscal general en su momento, a la elección
del propio Contralor General del Estado, porque terminaban, si bien es cierto, haciendo ellos organizando, porque al final del día lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana es organizar, no es él el que termina eligiendo, pero sí organizar unas comisiones ciudadanas, se elegía a personas que usualmente se adscribían a una línea política específica. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las atribuciones específicas de este consejo? Sobre todo, nosotros vamos a decir, es el hecho de generar participación, generar mecanismos y sobre todo activar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y que sería al final del día el control social. Sin embargo, estos se dividen en total en 12 atribuciones. Y la gran discusión que existe detrás de esto, y muchos de ustedes deben haber escuchado, es las propuestas que se escuchan para restarle una de sus mayores atribuciones. Una de sus mayores atribuciones, como ya lo señalé, es la organización de, obviamente, las comisiones ciudadanas que se encargarán de designar, por ejemplo, al procurador del Estado, al defensor del pueblo, al defensor público, al fiscal general, o al contralor o a los superintendentes respectivamente. Es decir, al final del día tienen bastante poder político detrás de esto. Entonces, las ideas que se tienen a la fecha y que es muy importante debatirlas, por ejemplo, la una es totalitaria, el hecho de eliminarla a rajatabla al Consejo de Participación Ciudadana y parte de sus atribuciones redistribuirlas, por ejemplo, entre sus miembros de la función de transparencia y control social y los otros otorgarles ya sea a la Asamblea Nacional o en su defecto, recordarán que hablábamos de la función legislativa que de manera específica lo que sucedía es que ahora tenemos una sola cámara, es decir, solo existe asamblea. La idea es crear un senado como segunda cámara y en esta segunda cámara otorgarle parte de estas atribuciones del consejo, por ejemplo, el tema de elección de autoridades. Las alarmas se prenden y que nos señalan que lo que tendríamos y lo que terminaríamos haciendo es volver exactamente a lo mismo que criticamos y sobre todo por los hechos de los cuales por qué nos salimos en su momento. Frente a esto, revisamos rápidamente las atribuciones, es la de promoción de la participación ciudadana, generar mecanismos de rendición de cuentas, obviamente sobre todo instar a al resto de funciones para que se pida la intervención del Consejo, tener un rol protagónico en las denuncias en temas de participación o hechos de corrupción. Aquí había siempre una discusión y se centraba en el hecho de quien lleva el monopolio de la acusación penal, como ustedes lo conocen, es precisamente el fiscal general del Estado y quien investiga también los temas en relación al buen uso y manejo de los recursos públicos es por su parte la Contraloría. Entonces le preguntaban qué podía hacer el Consejo y al final del día la idea, cómo nació y sobre todo las argumentaciones que dio el constituyente en su momento era que no era cualquiera el que iba a hacer el control, sino que iban a ser los ciudadanos. Y aquí obviamente discutimos y decimos, si bien es cierto, la idea era muy buena que sean los ciudadanos, pero el momento que se elegían a estas autoridades, ya sea en su momento por designación, ahora por elección popular, ya pierde ese rol. La participación ciudadana se institucionaliza y dejan de ser ciudadanos de a pie y se convierten en autoridades. Ahí se basa, obviamente, parte de la discusión. Así también ellos tienen que emitir, por ejemplo, informes en relación con indicios de responsabilidad, actúan como parte procesal dentro de las investigaciones que se lleven a cargo dentro de los temas relacionados con delitos contra la administración pública, coadyuvan a denunciar, son unos denunciadores profesionales de buscar los actos de corrupción, situación que lastimosamente, y esto hay que decirlo, no se lo ha hecho a cumplir un rol bastante terciario y no ha sido protagónico en este sentido. También solicita información, vigila la transparencia al interior de las instituciones públicas. Esto sí ha sido un rol que lo ha cumplido y sobre todo los últimos en relación a la designación, como les señalaba, de las autoridades de la Procuraduría General del Estado, de la Superintendencia, que hay que diferenciar. En el caso de la Procuraduría y en las superintendencias, siempre el presidente de la República envía unas ternas. Recuerden, terna 3 con 3 nombres y a partir de eso se encarga obviamente de generar el respectivo proceso. A diferencia de lo que sucede con la Defensoría del Pueblo, con la Defensoría Pública, con el Fiscal General del Estado,
y con el Contralor, que ellos se encargan de gestar una comisión ciudadana que va a designar a esas autoridades. Es decir, ahí hay una postulación, no es a través de ternas. Y obviamente también respecto de las designaciones del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura, que llega de ternas no necesariamente del Ejecutivo, sino de las diversas funciones del Estado. En este sentido, ha habido, como ya les señalo, una posibilidad de quererle limitar estas atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana. Ha sido también un órgano bastante criticado por, sobre todo, su omisión al momento de las actuaciones, pero al final del día, el rol protagónico que va a cumplir va a ser el hecho de ser un partícipe muy importante al hecho de organizar las comisiones ciudadanas de selección para estas comisiones van a llevar a cabo, obviamente, las designaciones de las máximas autoridades del Estado. En consecuencia, van a tener una trascendencia política muy importante y sobre todo se le criticó también en la forma en la cual supieron manejar los respectivos concursos de méritos y oposición. Al final del día, lo que hace el Consejo es entregar, obviamente, estos resultados al fiscal, a la Asamblea para que sea la Asamblea la que la posicione. Por otro lado, no se olviden que otro de los organismos que forman parte de la función de transparencia y control social será la Contraloría General del Estado. Ya nos ocuparemos de la Contraloría General del Estado en una nueva cápsula. Sin embargo, decir simplemente que cuando nació la Contraloría General del Estado, nació como el ente, como el contador del Estado y poco a poco fue asumiendo sus labores de auditoría y pese a eso ha sido intentada disminuir dichas atribuciones de manera específica, sobre todo a través de procesos de interpretación a nivel constitucional, por su parte a través de procesos políticos. Me refiero de manera específica a una enmienda planteada en su momento por el expresidente, donde se decía en otras cosas que no podía realizar actividades de gestión. Al respecto, obviamente, hubieron cambios, como ustedes conocen, y se declaró la respectiva inconstitucionalidad en ese sentido, que ya la revisaremos en su momento. El tercer gran órgano que forma parte de nuestra función de transparencia y control social será la Defensoría del Pueblo. A diferencia de la Defensoría Pública, que era el encargado de, obviamente, permitir que las personas accedan con un patrocinio profesional y legítimo y especializado ante la justicia, sobre todo para los sectores vulnerables o aquellas personas que no podían costearse un abogado, la Defensoría del Pueblo, por su parte, tiene una idea totalmente distinta. La idea del defensor del pueblo, más conocido como el ombudsman a nivel internacional, es el control y la tutela de los derechos humanos de los ciudadanos dentro del Ecuador, así como la defensa de las ecuatorianas y de los ecuatorianos en el exterior. Este es un tema muy importante, sobre todo que fue un guiño por parte del constituyente y del sector político de ese entonces con el propósito de darle obviamente una especial atención también a nuestros migrantes en el exterior. Cuatro grandes temas que termina manejando el defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo, dentro de esta tutela que establece de manera particular sobre los derechos humanos en el Ecuador, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que va a tener unas funciones específicas. Primero, una relacionada con el patrocinio, es decir, auspicia causas legales en tanto en cuanto se refieran, por ejemplo, a acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información, sobre todo y obviamente reclamos por mala calidad de prestación de servicios públicos. También tiene ante sí la potestad de emitir medidas de cumplimiento en relación a protección de derechos y solicitar el juzgamiento ante una autoridad competente por sus incumplimientos. También investiga y resuelve dentro del ámbito de sus funciones, por ejemplo, la mala atención, ya sea por acción u omisión de los servicios públicos, y ejerce la promoción y la vigilancia del debido proceso. Trabaja de manera particular en evitar la tortura, por ejemplo, en atención a los PPL, a las personas privadas de la libertad,
y evita, por ejemplo, tratos crueles, inhumanos y degradantes que puedan llegarse a presentar, obviamente, dentro de todas sus formas. Y para eso tiene una estructura desconcentrada a nivel del país. Dentro de eso vamos a encontrar sobre todo aspectos que creo que merecen mucho la pena destacar, que obviamente es propiciar al final del día la promoción y la protección de los derechos humanos de todas las personas y obviamente también, esto es un tema interesante, también de los derechos de la naturaleza. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darles una vida digna en este sentido. Hay un tema que es interesante, que merece la pena tratarlo, y es que la Defensoría del Pueblo, a más de sus, obviamente, alcances que tiene, sobre todo se encarga no solo del tema de derechos humanos, sino también se encarga de aplicar y ser el órgano ante cual se pueden anteponer las denuncias en relación, por ejemplo, a la mala prestación de un servicio público. Estamos hablando de servicios públicos domiciliarios, es decir, aquellos servicios públicos que son prestados directamente en los hogares y que provienen tanto de proveedores que pueden ser públicos o privados. Piensen ustedes la electricidad, el agua potable, el alcantarillado, el saneamiento, internet, gas, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Yo puedo presentar un reclamo dentro del plazo máximo de 15 días. Se puede, obviamente, pedir a la agencia de regulación y control respectiva también que participe. Y dentro de, obviamente, si no me atienden, yo acudo ante las oficinas del Defensor del Pueblo y planteo, por obvias razones, mi reclamo. Y el reclamo que planteo al final del día tiene por propósito generar una respuesta. Y esta respuesta que yo voy a pedirle y sobre todo que voy a querer que se me dé es precisamente por la tutela que va a generar la Defensoría del Pueblo en este sentido. A más de las atribuciones que hemos señalado, nosotros vamos a encontrar que también tiene un ámbito en el exterior. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo va a tutelar en el exterior? Sobre todo se va a encargar de generar, por ejemplo, patrocinio, de obviamente representar a nuestros ecuatorianos en el exterior. No va a poder legislar, no va a hacer un proceso de fiscalización, pero al menos les va a poder apoyar en el cumplimiento de sus derechos. Y obviamente el último corresponde a las superintendencias. Y dentro de las superintendencias, lo habíamos señalado, la idea que se tuvo dentro de la Constitución fue crear unos organismos que sean especializados, que tengan unas características de qué, de control, pero a nivel técnico, con el propósito de cumplir la vigilancia, que sean entes auditores que intervengan y controlen a quienes generen actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que estos presten por parte de entidades ya sean públicas o privadas. No importa si sean públicas o privadas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de verificar si éstas se encuentran dentro del marco del cumplimiento, en este caso, por obvias razones, del marco jurídico. Y dentro del marco jurídico, las ideas que se tienen, que ya les decía, que era la regulación, el control respectivo, se van a elegir obviamente unos respectivos superintendentes. Y los superintendentes se van a crear con el propósito de verificar y aplicar en cada uno de estas áreas. Y dentro de cada una de estas áreas nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, uno que es ya un clásico y sobre todo que estuvo muy presente desde el inicio, que corresponde de manera particular a la superintendencia de bancos. La idea de la superintendencia de bancos, perdón, era precisamente estar presente con el propósito de tutelar a las instituciones del sistema financiero. Y estas instituciones del sistema financiero, obviamente, sean públicas o privadas, tienen que tener un control. Lo mismo ocurre dentro de las compañías, valores y seguros, es decir, la superintendencia de compañías. Ustedes usualmente tienen acceso, obviamente, los ciudadanos podemos controlar, pero la superintendencia también se encarga, por su parte,
de aplicar la ley de compañías y normas conexas, código de comercio, etcétera, con el propósito de verificar que éstas se atiendan a los parámetros establecidos en la norma. También está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se va a tutelar, al igual que sucede con los bancos. Las cooperativas, por su parte, también tienen que tener un control, y el control que se les va a dar va a ser precisamente dada por esta superintendencia. Situación similar va a ocurrir con la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. ¿Qué ley está detrás de la ley orgánica de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado? La Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado, que en su momento se le llamó como la Ley Antimonopolio. Y lo que buscaba es que obviamente posiciones dominantes no se presenten, evitar los monopolios y los oligopolios respectivamente, y hacer una presencia de control de una mano invisible, si ustedes quieren, con el propósito de que no se cometan irregularidades. Por último, se encuentra la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que nació como parte de aplicación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Una norma que, dicho sea de paso, fue muy criticada en su momento porque, sobre todo, los gobiernos autónomos descentralizados municipales decían que se les estaba restando competencia. Antes, por favor, antes, ya no existe, también estuvo presente la Superintendencia de Comunicación. Y la Superintendencia de la Información y Comunicación se encargaba de tutelar, sobre todo, y aplicar el tema de la Ley Orgánica de Comunicación. Como ustedes sabrán, la Ley Orgánica de Comunicación fue muy criticada en este sentido por el rol que jugó y sobre todo por las acusaciones incluso de censura previa que practicaba, es decir, que hacía que los profesionales de la comunicación tengan miedo y sobre todo no, al final del día no se pronuncien plenamente y que había un órgano censor. Por último, simplemente referirme que las superintendencias serán dirigidas por los respectivos superintendentes y quienes de manera particular serán nombrados, ya lo habíamos dicho, por el Consejo de Participación Ciudadana, pero previo al envío de una terna. ¿Por parte de quién? Del Ejecutivo. Será el presidente de la República quien, en este caso, obviamente verifique quiénes van a ser estas autoridades, y quiénes van a ser estas autoridades les pondrá obviamente en una terna respectiva. La idea es que sean profesionales técnicos que le coadyuven en su administración. Por eso, dicho sea de paso, le van a pedir que el Ejecutivo sea el que se encargue de nombrarlos en este sentido. Hasta aquí la cápsula que les había preparado para la clase de hoy. No se olviden, por favor, una vez que terminen de revisarla, dirigirse directamente al Google Classroom a revisar un pequeño formulario de valoración de los contenidos que el día de hoy hemos aprendido. Recuerden ustedes que para suscribirse a los videos hagan clic en la parte inferior donde dice suscribirse al canal, y de manera particular les recuerdo que estamos siempre abiertos a los distintos canales de comunicación, tanto en nuestras videoconferencias que las tendremos semanalmente, así también a través del representante de clase o al correo electrónico del profesor. Ha sido un gusto compartir con ustedes a través de esta vía, y recuerden que nos veremos en una próxima clase, y no se olviden que durante esta emergencia sanitaria es mejor quedarse en casa. Eviten obviamente las salidas que no sean obligatorias. Muchísimas gracias y muy buena suerte.